Si hace solo unos pocos años alguien sugiriera que la economía mundial ya no necesitaría a Rusia y sus recursos, probablemente serían ridiculizados. No obstante, en 2024, un histórico cambio global transformó esa risa en un mero susurro del pasado. Pero seamos sinceros, pocos habrían anticipado un cambio tan grande en tan poco tiempo. Finalmente, en 2021, un impresionante 83% del gas ruso se exportó a Europa. Docenas de países dependían al menos en un 50% de este gas, incluyendo Alemania, Finlandia, Grecia y Austria. Al mismo tiempo, países como Japón y China estaban entre los principales consumidores de Rusia. Por eso, Vladimir Putin, presidente de Rusia, pensaba que podía retener a la economía mundial tras invadir Ucrania en 2022, usando las exportaciones rusas como moneda de cambio. Pero parece que las jugadas económicas de Putin pueden añadirse a la cada vez más larga lista de errores de cálculo que el presidente ruso ha cometido desde la invasión a Ucrania, justo ahí con subestimar al pueblo ucraniano. A pesar de que la economía mundial no está en su mejor momento, no ha caído ante el estrangulamiento de Putin, llevando a una conclusión inesperada pero clara. Ya no necesita a Rusia. ¿Cómo ocurrió esto? Considerando la dependencia global de los productos rusos, ¿cómo logró Occidente ganarle a Putin en el segundo frente de guerra, la energética? Resulta que la fuerza conjunta y la solidaridad de Occidente fue otro aspecto que Putin calculó mal. Claro, los esfuerzos para encontrar energías alternativas y establecer colaboraciones se beneficiaron de un inusual cálido invierno en el 2022, disminuyendo la demanda energética en los meses y años siguientes. Parece que la madre naturaleza ayuda involuntariamente a Occidente a responder a la mala estrategia energética de Putin. Analicemos esta respuesta detalladamente. Primero, debemos identificar las áreas donde la economía global depende más de las exportaciones rusas. Sin duda, el gas es el principal, pero no debemos subestimar la importancia del petróleo ruso, los metales y la agricultura en el comercio mundial. Aún así, el número uno es el número uno. Veamos cómo Occidente pudo reducir la dependencia global del gas ruso. Como se mencionó, Europa depende de Rusia para casi el 50% de su suministro total de gas, una dependencia bastante generalizada. Rusia exporta alrededor de 200.000 millones de metros cúbicos de gas natural anualmente, aportando la mitad de los ingresos federales del país. Putin ganó confianza para interrumpir el suministro de gas a Europa en septiembre de 2022 gracias a estas cifras. A pesar de que el Kremlin justificó esta medida como respuesta a las sanciones punitivas de Occidente, rápidamente se reveló una agenda más siniestra. Putin buscaba que los europeos, sufriendo el frío en sus hogares, se opusieran a sus líderes y demandaran el fin del apoyo a Ucrania. Pero eso dista mucho de lo que pasó. Europa, ante la terrible elección de ceder a Putin o dejar congelar a la gente, encontró rápidamente una tercera opción. Esta opción era garantizar fuentes alternativas de gas para sus necesidades energéticas. Esta opción es solo uno de 3 pasos de la Comisión Europea para reducir el control ruso sobre su economía. Primer paso, exigiendo la disminución del gas. Este paso se inició mucho antes de que Rusia cortara el suministro de gas, ya que el país ya era visto como un proveedor poco fiable. Con este movimiento, Europa logró llenar un almacenamiento conjunto hasta un 82%. El paso 2 involucró la entrada de fuentes alternativas de gas. El objetivo era diversificar lejos de los combustibles fósiles rusos. Además del gas natural, también buscamos fuentes alternativas de petróleo y carbón, lo cual discutiremos después. ¿Pero qué se requirió para sustituir el gas ruso? Principalmente hay 2 respuestas a esta pregunta. 1. Recurrir al gas natural licuado. Y 2. Buscar proveedores más confiables para el gas por tubería. Europa consiguió ambos objetivos, recibiendo cerca de 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado de Estados Unidos, y Noruega superó a Rusia como el principal proveedor de gas por tubería de la Unión Europea. Junto con los aumentos en el suministro de fuentes renovables, que fue el tercer paso propuesto por la Comisión Europea, Europa ha logrado reducir su dependencia del gas ruso a un impresionante 9%. Esto solo marcó un paso esencial hacia la autonomía energética, creando un nuevo capítulo en la economía mundial. Como se dijo, un invierno cálido salvó a Europa. Así, Europa logró 2 cosas. Evitar el peor escenario de dejar que sus residentes se congelen y acumular el gas en sus tanques de almacenamiento. A inicios de 2022, los tanques alemanes estaban al 54% de su capacidad, pero en 2023 llegaron a un récord del 91%. Con varios países siguiendo a Alemania, Europa ha garantizado un suministro energético sólido, mientras las fuentes de energía alternativas se vuelven completamente operativas. El objetivo es cambiar a gas natural licuado, aumentando la capacidad de exportación a más de 200.000 millones de metros cúbicos.
Recordemos que Rusia comercia anualmente 200.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Este movimiento podría sustituir las exportaciones del país y excluir a Rusia de la economía mundial definitivamente. ¿Por qué gas natural licuado? ¿De dónde proviene? Comencemos con el porqué. A diferencia del gas canalizado, el gas natural líquido no requiere tuberías para su transporte. En cambio, el gas se transforma en líquido utilizando un proceso llamado licuefacción. Se transporta en petroleros oceánicos y luego se convierte de nuevo en gas en su destino final. Esta tecnología aún es novedosa, incluso en Estados Unidos, principal exportador mundial de gas natural licuado, se usó a pleno por primera vez en 2016. Los mercados globales de gas natural licuado crecen rápidamente para satisfacer la nueva demanda. Sin embargo, cabe señalar que un factor importante para proporcionar suficiente gas natural licuado para Europa es que China, el mayor importador de gas natural licuado del mundo, está recurriendo gradualmente a fuentes domésticas en lugar de globales. Junto con la baja demanda general de gas natural, licuado por los suministros actuales, es por lo que se prevé una plena recuperación económica mundial tras un periodo tan agitado. Bueno, tratamos el tema del gas. ¿Y el petróleo? Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, entregando hasta 9 millones de barriles por día en su punto máximo. En 2021 aproximadamente 7.9 millones al día fueron una contribución relevante al mercado petrolero mundial. Tras la invasión rusa a Ucrania, los precios del petróleo subieron casi 20% ante la posible prohibición de importaciones de Estados Unidos y Europa. La cumbre del G7 decidió finalmente establecer límites a los precios del petróleo, para restringir las ganancias de Rusia de un producto muy rentable. Putin anunció una prohibición de ventas de petróleo a países con límites de precios desde el 1 de febrero, 2023. ¿Podrías creer que esto provocó un nuevo aumento en los precios del petróleo? Al menos eso esperaba Putin. Pero nuevamente, sucedió lo contrario. La reducción de precios dejó una cosa claramente evidente. Ya no se necesitaba petróleo ruso. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, es prácticamente lo mismo que con el gas. Las fuentes alternativas producen suficiente petróleo para reemplazar cualquier petróleo ruso perdido. En la segunda mitad de 2022 países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Venezuela produjeron 4 millones de barriles diarios. El precio del petróleo es ahora más bajo que antes de la guerra, haciendo inefectivos los intentos de Putin por influir en su valor. Aparentemente Putin recibió el mensaje. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, anunció que el gobierno estaba listo para reducir la producción diaria de petróleo en 700.000 barriles en diciembre de 2022. No obstante, no todo es positivo en este departamento. A pesar de que se supone que Arabia Saudita, el principal productor de petróleo mundial, es aliado de Estados Unidos, parece que se ha aliado con Rusia para manipular el precio del petróleo. Estos dos países han actuado juntos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus para reducir su producción de petróleo, provocando así una escasez en el mercado global. Pero este engañoso juego se detuvo rápidamente. El Occidente se ha unido una vez más y ha sometido la gran capacidad sin usar de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus a un escrutinio intenso, impidiendo que Arabia Saudita acuda al rescate de Rusia una y otra vez. No solo Arabia Saudita sino también Turquía, aliados que aparentemente se han alejado de Rusia, socavando otro intento de Putin por dominar la economía global a través de la agricultura. Putin intentó acaparar los suministros de alimentos, específicamente el grano, reteniendo los suministros ucranianos y bombardeando la infraestructura agrícola del país. Sin embargo, Turquía logró negociar un acuerdo, que resultó en la reapertura de los puertos ucranianos después de un largo bloqueo. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, consiguió esto al prometer permitir a Rusia exportar más alimentos y productos básicos por el corredor de granos del Mar Negro. Esto solo nos deja con el metal. Históricamente, Rusia ha liderado los mercados de níquel, titanio y paladio. Ante el temor de que Putin pudiera usar los metales como armas, muchos compradores buscaron fuentes alternativas de estos metales valiosos. Por ejemplo, Estados Unidos decidió reactivar sus reservas estratégicas de metales clave para evitar posibles interrupciones en la cadena de suministro. Añadiendo nuevos proyectos mineros en Sudamérica y África, es claro que el suministro de metales de Rusia podría ser sustituido permanentemente en unos años. Se han hecho avances significativos en los mercados de cobalto y níquel, que deberían proporcionar suficiente oferta para cubrir cualquier posible interrupción en el próximo año o dos. Entonces, ¿dónde deja todo esto a Rusia? Parece que todos estos fuertes movimientos de las naciones occidentales le enseñaron a Putin una valiosa lección, sin tener influencia restante en la economía mundial. Es mucho más fácil para los compradores reemplazar a un proveedor poco confiable que para los proveedores llegar a nuevos mercados.
Aunque Rusia consiga nuevos compradores para su gas, la menor demanda y cambio de dinámica del mercado hacen improbable que igualen las rentables ofertas que antes proporcionaban los países europeos. Esto se traduce en un golpe financiero sustancial para Rusia. Todo parece casi igual en el departamento de petróleo. A pesar de que Rusia ha captado un fuerte grupo de compradores en el este, encabezado por China e India, el petróleo emblemático del país se vende a la mitad del precio mundial. ¿Por qué? Aunque los compradores de petróleo de Rusia no participen abiertamente en los límites de precios del G7, sin duda han aprovechado estos límites para su beneficio. Por ejemplo, India está comprando más de 30 veces más petróleo ruso que el año anterior, pero lo está haciendo con descuentos de hasta el 50%. Rusia, sin opción en el asunto, apenas obtiene algún beneficio. Por tanto, no es sorprendente que los informes económicos del Kremlin se hayan vuelto más selectivos. Previo a la guerra, los datos de comercio exterior se actualizaban mensualmente incluyendo lo siguiente: niveles de producción de petróleo y gas, cantidades exportadas, de productos básicos, entradas y salidas de capital, informes financieros de empresas prominentes, datos de inversión extranjera directa. Ahora estos informes se retienen o se publican de manera incompleta, omitiendo todas las métricas desfavorables. Esta situación afecta a todo el gobierno ruso. Incluso la Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsilya, dejó de publicar datos del volumen de pasajeros en aeropuertos. Estos actos desesperados indican que las sanciones internacionales y esfuerzos conjuntos están impactando, deteriorando la economía rusa. Y se está deteriorando rápidamente. ¿Es eso todo? ¿Se ha derrumbado definitivamente la economía rusa? Si le preguntas a Putin, la respuesta será un rotundo no. El presidente de Rusia, sin admitir derrota, persiste en sus viejos argumentos, buscando mantener una fachada de resistencia. Pero sigámosle la corriente a Putin un segundo. Examinemos sus puntos de conversación uno por uno para determinar si indican que Rusia no soltará su influencia global pronto, o no son más que mitos desesperados de un hombre desesperado. Primero, un tema favorito de Putin, el llamado giro al este. Básicamente, Putin sostiene que Rusia puede prosperar dirigiendo sus exportaciones de gas hacia Asia, en vez de Occidente. Pero la realidad es que esto no es posible, al menos por unos años más. Rusia puede beneficiarse significativamente solo del gas por tubería, ya que el gas natural licuado constituye menos del 10% de su capacidad total de gas. Como su nombre indica, el gas por tubería requiere tuberías para su transporte. Rusia sí tiene un poderoso sistema de tuberías fijas para transportar gas, pero la mayoría de estas tuberías fluyen hacia Europa y a través de Ucrania, lo que no es exactamente conveniente para todo el truco de girar hacia el este. Para empeorar las cosas, estas tuberías no pueden conectarse a una red de tuberías separada que conecta Siberia Oriental con Asia. Esto implica que Rusia solo puede exportar gas al este mediante la construcción de nuevas tuberías. No hace falta decir que este es un esfuerzo extremadamente lento que plantea desafíos financieros y logísticos significativos para cualquier país, y mucho menos para uno en guerra. Aunque algunos proyectos ya se han iniciado, pasarán años antes de que estén operativos. Si Rusia no quiebra antes. Digamos que Rusia logra construir un sistema de tuberías hacia el este por argumentar algo. Aún así, es poco probable que el país logre exportar gas suficiente para igualar sus exportaciones europeas prebélicas. Solo compara los 170.000 millones de metros cúbicos de gas natural enviados a Europa, con los escasos 16.5 mil millones enviados a China, el mayor aliado de Rusia en Asia, y obtendrás el panorama. Esta brecha, o mejor dicho cañón, hace que cualquier proyecto de oleoductos Rusia-Asia sea un desperdicio de tiempo y dinero. Aunque decida seguir con este absurdo proyecto, Rusia ya habrá sido olvidada en la economía mundial cuando se instale la última tubería. Sin embargo, esto no detiene a Putin de continuar elogiando a Asia como una tierra prometida. Según él, el continente es ideal para incrementar las ventas de petróleo, y hasta cierto punto, tiene razón. De hecho, Rusia está vendiendo más petróleo a Asia, pero ¿a qué costo? Lo afirmamos literalmente. Históricamente, el petróleo ruso se vende a precios premium, con descuentos de máximo $5 por barril. Bueno, actualmente estos descuentos llegan hasta $35 por barril, ya que compradores como China e India regatean mucho. Los descuentos sin precedentes se han vuelto habituales en el mercado de petróleo ruso, ya que Rusia no tiene más opciones. Pero el giro de Putin hacia el este para las ventas de petróleo no solo presenta ese problema. Históricamente se ha enviado menos petróleo a Asia que a Europa, similar al gas. Dado que toma aproximadamente 35 días para que los petroleros rusos lleguen al este de Asia, esto no debería sorprender, especialmente considerando que los mismos petroleros pueden llegar a Europa en tan solo 2 días. Debido al alto costo del transporte y los bajos precios de venta, se podría decir que Rusia apenas equilibra sus ventas de petróleo, sin obtener una ganancia significativa. Sin mencionar el elevado costo de producir petróleo, muy dependiente de la tecnología occidental.
En cualquier perspectiva es una situación de pérdida para Rusia, pero un gran triunfo para los países que aspiran a independizarse de Rusia en la economía global. Como era de esperar, Putin no reconoce esto en absoluto. Por otro lado, de Rusia solo se habla de su estabilidad financiera respaldada por cientos de miles de millones de dólares en fondos de reserva. Así, Putin envía un mensaje claro. Aún sin las ventas de gas y petróleo, las finanzas del Kremlin no sentirán presión pronto, permitiendo a Putin seguir perturbando la economía global. ¿Pero es esta la verdad? ¿Tiene Putin recursos suficientes para mantener a Rusia involucrada en asuntos globales a la fuerza? Nuevamente, hay cierta verdad en las afirmaciones, pero han sido distorsionadas para ajustarse a la agenda de Putin. Sí, Rusia tiene un fondo de reserva importante, pero no es una solución para todo. ¿Por qué? Inicialmente, al menos 300.000 millones de dólares en reservas de divisas están congelados por un esfuerzo conjunto de aliados como Estados Unidos y Japón. No solo los fondos están inaccesibles para Putin y Rusia, sino que también se ha hablado de confiscar estos activos para financiar la reconstrucción de Ucrania. El resto de las reservas de divisas de Rusia están disminuyendo rápidamente, perdiendo decenas de miles de millones de dólares desde el inicio del conflicto en Ucrania. La idea de que Rusia gradualmente se queda sin dinero se apoya en el hecho de que ha acumulado un gran déficit presupuestario en 2022. Para entender cuán enorme es el déficit, debes saber que el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, sugirió usar hasta un tercio del Fondo de Riqueza Nacional del país para pagarlo. Este fondo, también llamado Fondo de Riqueza Soberana ruso, valía cerca de 150.000 millones de dólares entonces. Curiosamente, a pesar de las sugerencias de su ministro de Finanzas, Putin realmente afirma que Rusia tiene un superávit presupuestario, gracias a una serie de proyectos fiscales dramáticos y altos precios de la energía. Los proyectos considerados incluyen confiscaciones de activos generalizadas, convirtiendo a Rusia en esencia en una cleptocracia. A pesar de que puede dar beneficios inmediatos, está conduciendo a la economía rusa hacia la ruina a largo plazo, amenazando las posibilidades de Rusia de volver a ser líder en la economía mundial. Esto implica que el superávit presupuestario es otro mito del Kremlin. Cualquier experto financiero objetivo puede ver que el gasto imprudente de Putin es insostenible e inevitablemente causará agitación financiera para el país. Eso es, si no lo ha hecho ya. Esta agitación financiera se ha expandido a casi todos los aspectos de la economía rusa. Los sectores que dependen de las cadenas de suministro internacionales son los más golpeados, con inflación de hasta el 60%. Además, los fabricantes en estos sectores tienen que arreglárselas con lo que pueden encontrar en Rusia, lo que los lleva a canibalizar y reciclar partes de las máquinas existentes. Esto ha llegado tan lejos que algunos informes sugieren que el equipo militar ruso encontrado en el suelo en Ucrania está lleno de semiconductores de refrigeradores y lavavajillas. Incluso fabricantes de aviones usan prácticas similares, a pesar de que los aviones canibalizados son inseguros para operar. Con esto en mente, no debería sorprender que el número de fallos de aviones en Rusia aumentó en un 320% en 2023. El gasto interno tampoco es mejor, a pesar de que el Kremlin lo etiqueta como saludable. Desafortunadamente para Putin y Rusia, no hay nada saludable en que el gasto del consumidor y las ventas al por menor disminuyan un 20% año tras año. Pero Putin siempre encuentra cómo cambiar cualquier narrativa. La salida de todas las grandes empresas occidentales de Rusia se ha percibido como un triunfo para el país y su élite leal. Esto tiene que ver con las estrictas condiciones de salida y los impuestos de Putin, que provocaron que estas empresas declararan más de 100.000 millones de dólares en pérdidas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Pero por mucho que Putin intente pintar un panorama optimista, la verdad es que la retirada de grandes empresas de Rusia solo puede ser algo malo. Aunque las empresas nacionales puedan tener un aumento temporal en ventas e ingresos, sin la tecnología occidental no tienen futuro, como evidencia el declive de la industria aeronáutica rusa. Claramente, todo lo que se observa es una espiral descendente, sin importar qué sector de la economía rusa se examine. Según Putin, cualquier impacto de las sanciones internacionales y la retirada de empresas de Rusia ya ha cesado, permitiendo una recuperación estable del país. Por supuesto, esto no podría estar más alejado de la realidad. A pesar de las medidas contra Rusia, sigue atrayendo fondos suficientes para ocultar sus debilidades económicas y financiar los lujosos proyectos de Putin. Las sanciones a Rusia no están completas. Para garantizar que Rusia no se recupere de los retos económicos actuales, se deben introducir nuevas sanciones financieras y energéticas, tema que ya es discutido entre los aliados de Ucrania. Dado que Rusia se está desmoronando literalmente desde adentro, estas solo servirán como el último clavo en el ataúd. Pero, así como el plan para excluir a Rusia de los asuntos globales está avanzando, es importante destacar que esta lucha ha sido nada menos que un esfuerzo hercúleo. A pesar de las victorias de los aliados occidentales, todas tienen un costo. No importa cuánto mejore la economía global,
La guerra en Ucrania ha afectado irreversiblemente a muchas vidas, cambiado el comercio y transformado cadenas de suministro. Discutamos este impacto con más detalle. Hubo mucha charla sobre fuentes alternativas de gas en este video, pero hay un punto que aún no hemos mencionado: el costo de esas fuentes. No cabe duda de ello, las empresas e individuos europeos han experimentado precios de gas significativamente más altos desde el inicio del conflicto ucraniano. Algunos expertos consideran que el retorno a los suministros rusos podría ser inevitable, principalmente por los precios. Pero si Europa puede influir, esto no sucederá. Cuando los precios del gas se dispararon, el gobierno europeo intervino, introduciendo subvenciones fiscales y pagos de transferencia para reducir la presión económica en los consumidores. En resumen, estamos en una situación conocida. Rusia busca dañar la economía global, pero los aliados occidentales responden con rapidez. Además, al observar cómo los países e industrias individuales han respondido con el tiempo, se revela que la perturbación de Rusia es significativamente menos catastrófica de lo que inicialmente se temía. Sin duda, el camino a la recuperación puede ser tedioso y la economía mundial puede progresar lentamente, pero es seguro decir que Rusia pronto no tendrá participación en esto. ¿Estás de acuerdo en que los recursos energéticos y materias primas de Rusia están irreparablemente debilitados? ¿O crees que Putin aún está en posición de perturbar la economía global y su recuperación? Deja tus opiniones en los comentarios abajo.